Banco Santander ha entregado hoy la beca a jóvenes pilotos del motor durante la gala del karting celebrada en la sede del banco en Boadilla del Monte. El presidente de la entidad, Emilio Botín, el de la Real Federación Española de Automovilismo, Carlos Gracia, y el piloto Fernando Alonso han sido los encargados de dar a la premiada, la joven zamorana Marta Ariza, el cheque con los 30.000 euros destinados a su formación como piloto. Representa nuestro compromiso con la formación. A mí me gusta llamar al karting la universidad del deporte del motor. Los más pequeños pudieron también pasar una mañana con su ídolo, Fernando Alonso, y hacerle preguntas de todo tipo mientras le entregaban regalos y dibujos. ¿Te da miedo ir a mucha velocidad? No me da miedo, pero porque estoy en un circuito y no tengo otros coches, no tengo peatones, no tengo bicicletas, no tengo nada. Estoy yo allí solo y tengo que correr mucho, pero luego cuando estoy en el día normal, pues claro que da miedo la velocidad. Si tuvieras un hijo, ¿quieres que sea piloto como tú? No tengo respuesta. No lo sé. Algunos, más que preguntas, pretendían correr con él. Que si haces una carrera conmigo. ¡Ah! ¡Fantástico! Claro que sí. Ahora cuando acabemos aquí hacemos una carrera. ¿Vale? Y los hay que incluso preguntaban por previsiones de futuro. Si vas a ganar el próximo año. ¿Tú qué quieres? ¿Que sí? Pues ganaremos. Vale. El piloto de Ferrari también tuvo tiempo para hablar de los cambios de normativa de cara al año que viene, del simulador, de su nuevo compañero Kimi Räikkönen y de sus sensaciones de cara a la próxima temporada. Creo que la razón para ser más optimista de cara al año que viene es que estoy en Ferrari, que es un equipo top y que puede hacer grandes cosas. Asimismo, durante toda la jornada, la ciudad financiera del Banco Santander se ha convertido en un auténtico circuito de karts donde cientos de niños han podido conocer las normas de seguridad vial con la ayuda del piloto Pedro de la Rosa.